Vamos a hablar de árboles genealógicos, genealogías o pedigríes. Bueno, como bien sabemos, un árbol genealógico es un esquema en el que se representan los individuos de varias generaciones que están emparentadas entre sí. Es decir, nos muestra los antepasados y descendientes de un individuo, de una forma organizada y sistemática. Para ello se utilizan unos símbolos concretos. Las sucesivas generaciones se representan con números romanos y los individuos de cada generación con números arábigos, 1, 2, 3, como estamos mostrando. Los símbolos más utilizados son estos, el cuadrado y el círculo. Cuadrado para hombre, círculo para mujer. Con estos árboles genealógicos se muestran las distintas características de esta familia, en este caso, pero también síndromes o enfermedades genéticas. Cuando aparece rotulado en negro, es que presenta ese carácter estudiado. Si está en blanco, no lo presenta. En el caso de la enfermedad, negro significa estar enfermo o padecer el síndrome, y cuando no está rotulado en negro, cuando está en blanco, es no presentar la enfermedad o síndrome. Bien, otros símbolos que se emplean frecuentemente son estos que vamos a ver. El no saber no está determinado si se trata de un hombre o una mujer. Una interrogación. Esto que acabamos de dibujar significa embarazo y esto aborto. Deceso o muerte. Una X o una raya solamente. Aquí tenemos los gemelos mellizos y estos últimos que están unidos con una rayita son los gemelos univitelinos, los gemelos idénticos. Podemos dibujar de esta forma una genealogía o bien así. Es lo mismo, exactamente igual, como prefiráis. De un árbol genealógico podemos deducir el carácter si es dominante o recesivo, si el carácter está ligado al sexo o no ligado al sexo, es autosómico, los genotipos posibles de cada individuo de la familia y, por supuesto, el fenotipo posible de cada individuo. Fijaos, los individuos de una misma generación se representan en la misma fila. Vamos a ver cómo se compone y cómo se configura un árbol genealógico. Y están numerados con números romanos. Si los individuos presentan el carácter estudiado, que podría ser una enfermedad, aparecen coloreados. Y la mayor dificultad no la vamos a encontrar a la hora de decidir si es dominante o recesivo, sino averiguar si el carácter está ligado al sexo o es autosómico. Si está ligado al sexo, podría estarlo al cromosoma Y, es más fácil determinarlo, pero también podría estar, por supuesto, y es más frecuente al cromosoma X. Vamos a analizar todos estos casos. Vamos a ver cómo podemos determinar si el gen está ligado al cromosoma Y en primer lugar. Estos serían los genotipos posibles, teniendo en cuenta que el gen lo hemos llamado A y tiene los alelos A mayúscula y A minúscula. La relación entre alelos es de dominancia. Tendríamos estas dos posibilidades. De una pareja, vamos a ver cromosoma XX para la madre, XY para el padre. Vamos a suponer que el padre sí tiene el carácter estudiado, A mayúscula, sí lo presenta. La madre, al no tener cromosoma Y, por supuesto, no lo va a aportar. En la descendencia vamos a encontrar únicamente hijos, varones, con esta característica genética también. Por tanto, concluimos. El gen no estará ligado al cromosoma Y si el carácter lo presenta por lo menos alguna mujer. Y el gen no estará ligado al cromosoma Y si el carácter lo presenta un hijo varón, pero no lo tiene su padre.
O al contrario, lo tiene el padre pero no lo tiene el hijo varón. Ahora bien, determinar si está ligado al cromosoma X va a ser un poquito más complicado y lo iremos estudiando en vídeos sucesivos. Por supuesto, las conclusiones dependerán si el carácter estudiado es dominante o recesivo, y lo primero que tenemos que hacer es dejar muy claro qué es una genealogía dominante y qué es una genealogía recesiva. Por eso es lo primero que haremos, ver si es dominante o recesivo. En todo problema de genealogías, de genética, veremos después si es un carácter autosómico o está ligado al sexo, al cromosoma Y o al cromosoma X. Si está ligado al sexo, al cromosoma X, haremos un estudio según sea dominante o recesivo. Y vamos a comenzar. Nos vamos a centrar en primer lugar en las genealogías o pedigrees dominantes. Para facilitar el estudio vamos a suponer que hablamos de una enfermedad, aunque puede ser cualquier otra característica genética. Ocurre que frecuentemente se aplican este tipo de esquemas para los síndromes y enfermedades genéticas. En nuestra tabla de genotipos y fenotipos, si nombramos al gen como gen A con los alelos A mayúscula y A minúscula, y siempre y cuando haya dominancia, veremos que el tener el alelo A mayúscula, en este caso al ser dominante, determina que se padece la enfermedad. La enfermedad es dominante. O el carácter estudiado es el que se presenta en caso de ser un carácter cualquiera, un carácter hereditario cualquiera. Y esta es una de las conclusiones que tenemos que memorizar. De padres sanos, da igual, padre o la madre, 100% hijos sanos, da igual, hijos o hijas. Esto se va a cumplir siempre. Da igual que sea autosómico, es decir, en cualquiera de los cromosomas no sexuales del individuo, como en ligamiento al sexo. Siempre se cumple esta premisa. ¿Qué otra conclusión podemos sacar? Si los dos padres, el padre y la madre, están enfermos, no vamos a obtener un 100% de hijos enfermos. Da igual si son hijos o hijas. En cualquier caso, puede aparecer algún hijo o alguna hija sanos. Tener en cuenta otra cosa, en una genealogía dominante va a haber muchos casos, es lógico. Habrá muchos casos y no, se salta generaciones. Veremos casos que presentan el carácter o la enfermedad en todas las generaciones. Bueno, fijaos en esto que acabamos de poner aquí. Cuando está ligado al sexo, solamente podrá haber enfermos o que portan el carácter los varones, nunca las mujeres, las hijas. En el caso de ser autosómico da igual, hijos e hijas. En las genealogías dominantes, por tanto, podemos decir que los afectados tienen al menos un parental afectado. El padre, la madre, al menos uno. Y el fenotipo aparece en cada generación. No saltamos generaciones, sino que en todas van a aparecer y además habrá muchos casos. A la hora de hacer una demostración de todo esto que hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es ver el patrón autosómico y por otro lado el ligado al sexo. Lo tenemos que hacer por separado.
como la enfermedad o la característica es dominante, nosotros lo vamos a poner así. Yo creo que es mucho más fácil entenderlo cuando se trata de un síndrome o una enfermedad. Por tanto, para la demostración vamos a suponer que se trata de una característica que es portar una determinada enfermedad. Aquí vemos que 100% hijos sanos de parentales o padres sanos. Sin embargo, fijaos, el genotipo de los individuos enfermos puede ser A mayúscula o A mayúscula A minúscula. En cualquier caso, al menos una A mayúscula tiene que aparecer. Si nos hacemos nuestra tablita Punnett, vamos a ver que el 25% de los descendientes, da igual que sean hombres o mujeres, hijos e hijas, van a estar sanos. Por tanto, podemos ver que no hay un 100% por supuesto de hijos enfermos. Hay un porcentaje de hijos sanos. Podemos tener esta descendencia. Podría ser que estuviesen todos enfermos o no. Aquí todas las casuísticas son posibles. No hay 100% de hijos enfermos. En el caso del ligamiento al sexo, estos son los genotipos posibles. 3 para la mujer y 2 para el hombre. Recordad que estamos hablando de ligamiento al cromosoma X. Estos son los fenotipos posibles. Y hacemos lo mismo, de padres sanos y de padres enfermos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Toda la descendencia va a estar sana, es decir, no va a presentar la característica estudiada. Sin embargo, cuando estamos analizando los padres que sí portan la característica, es decir, en este caso la enfermedad, vamos a tener, en el caso de la mujer, de la madre, varias posibilidades. El genotipo del padre está claro, X, A mayúscula, Y. Y nos vamos a poder encontrar estos fenotipos posibles en la descendencia. Hay un porcentaje de hijos varones que estarán sanos, pero solo hijos varones. Bien, pues ya hemos demostrado que en autosómicos de padres sanos, 100% de hijos sanos, con independencia del sexo. Y padres enfermos, puede aparecer algún hijo sano. En el caso de autosómicos, da igual, es independiente del sexo. En el caso de ligamiento al X, solamente podrán haber hijos sanos, pero hijos varones. Vamos a ver un caso concreto, un problema. Nos dan esta genealogía, muestra la transmisión de un carácter de una familia, representado por los símbolos que estáis viendo. Ya nos están avisando que el gen es autosómico, y esto nos ayuda mucho. Dice, indique si el carácter presenta herencia dominante o recesiva en primer lugar, 0,75 puntos. Y luego ya nos pide que de algunos determinados individuos demos el genotipo. Nos tenemos que fijar justamente aquí. Los dos padres, los parentales, que sean iguales, sanos o enfermos. En este caso, solamente tenemos dos parentales enfermos. Aparece un hijo sano, por tanto es dominante. Esto es concluyente. Si apareciese así sería recesivo, pero no. Como tenemos un hijo sano, hablamos de herencia dominante. Este problema es un problema que cayó en 2019 en Madrid, en la EVA. Y es así como tenemos que ponerlo. Respondemos que se evidencia en el cruce entre 2,4 y 2,5.
ya que si fueran homocigóticos recesivos, todos sus hijos, ¿cómo serían? Enfermos. Es decir, homocigóticos recesivos también. Como en el ejercicio, en el problema no nos dicen que si se trata de una enfermedad o de una característica cualquiera hereditaria, pues lo hacemos de esta forma. Decimos que si son homocigóticos recesivos para este carácter, yo creo que es mucho más adecuado. También podemos decir que del cruce de los parentales 2,4 y 2,5, la descendencia, al presentar el carácter estudiado, debería presentar dicho carácter en el 100% de los casos, y esto no se produce. Bueno, vamos a ver el apartado B. Aquí tenemos los genotipos y fenotipos posibles, en este caso concreto, de un carácter dominante. Tanto A mayúscula como A mayúscula A minúscula tienen el carácter, por tanto aparecen en negro. En el caso de un síndrome o enfermedad serían los que están enfermos. El homocigótico recesivo no presenta el carácter y aparece de color claro. Una vez hecho este planteamiento, ahora vamos a resolver. Nos vamos a ir fijando en los individuos que nos dice el problema. Los parentales, por un lado, 2,4 y 2,5, ¿qué genotipos tendrán? Incluso podemos dar todos los genotipos posibles. El problema nos lo podría pedir, dar todos los genotipos y los fenotipos posibles de todos los individuos del árbol genealógico. Pero en este caso nos concretan. Tenemos que decir solamente 2,4, 2,5 y cómo portan el carácter que se está estudiando. A mayúscula y una rayita, no sabemos. Pero como la madre es A minúscula, no puede ser de otra forma. Es el heterocigótico, A mayúscula, A minúscula. Toda la descendencia tiene que ser igual. El alelo A mayúscula procede del padre y la A minúscula de la madre. Y así lo tenemos que justificar. Como también nos piden el genotipo de los parentales de la generación 1, como vemos, el padre está rotulado en negro y la madre no. El genotipo del padre será A mayúscula y no sabemos, puede ser A minúscula o A mayúscula. El de la madre es A minúscula, es el homocigótico recesivo. Pero entonces nos tenemos que fijar en uno de los hijos que han tenido. El 2,1. 2,1 es A minúscula. Y lógicamente un alelo A minúscula procede de la madre y el otro debe proceder del padre. Por tanto, el padre tiene un genotipo heterocigótico, A mayúscula, A minúscula. A la hora de expresar los resultados en el problema, diríamos que de la generación 1, 1,1 y 1,2 presentan los siguientes genotipos y justificamos bien por qué. Y siempre vamos a hablar de los individuos con los números romanos y el número arábigo al lado. En la generación 1, en lugar de poner el símbolo de machos y hembras, deberíamos poner 2,1 y 2,2. Y siempre justificándolo todo. No solamente ponemos estos resultados, sino justificamos el porqué. Bueno, y así quedaría resuelto este problema. Bien, y esta sería la corrección que publicaron. Esta sería la manera de responder a un ejercicio de estas características.
Bueno, sería conveniente hacer estas actividades del libro Oxford en la página 277, en la que nos piden cuáles serán los genotipos de todos los individuos de la generación 1 en cada genealogía.